palabra la asambleísta Rosa Beresoto. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Muy buenos días, colegas asambleístas. Buenos días a toda la ciudadanía que se encuentra atenta al debate de esta importante ley por las distintas redes sociales. Hoy, 4 de mayo del 2020, iniciamos una segunda etapa de aislamiento, del aislamiento al distanciamiento, para el ingreso paulatino de nuestras actividades. Esta es una fecha muy importante por el compromiso que exige de todos para iniciar en esta segunda fase. Y de nosotros, la Asamblea Nacional, nuestros mandantes exigen que creemos leyes acorde a la realidad que tenemos en nuestro país. Por ello quiero pronunciarme en las siguientes observaciones a la Ley de Apoyo Humanitario. En el artículo 4, en cuanto a la contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades, pero sin antes referirme al artículo 3, que hace mención a la contribución humanitaria temporal sobre los ingresos por las personas. Tanto en el texto enviado por el Ejecutivo como en el texto enviado por la Comisión al Pleno de la Asamblea Nacional, coinciden en que esos aportes deben de darse por una tabla progresiva según el ingreso personal. El que más tiene, más paga. Es lo que nos han dicho muchos asambleístas en los discursos. Ese es el mensaje de esa ley. Pero sin embargo, quiero referirme que el artículo 4, en cuanto a la contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades, no guarda correlación o equidad, ya que en el texto enviado por el Ejecutivo al Pleno de la Asamblea y el texto enviado por la Comisión al Pleno, nos hace referencia que las sociedades, quienes tengan una utilidad de $1 millón o más, contribuirán con el 5% de esas utilidades. Eso no guarda correlación o equidad con el artículo 3. Si todas las personas vamos a tener que contribuir de acuerdo a nuestros ingresos, ¿por qué no las sociedades? Por ello, pido sustituir el inciso primero por el siguiente texto. Todas las sociedades que realicen actividades económicas y que fueran sujetos pasivos de impuesto a la renta pagarán una contribución de conformidad con la siguiente tabla. De 1 a 5 millones el 5%, de 5 a 10 millones el 7.5% y de 10 a 50 millones el 10% y de 50 millones en adelante el 15%. Eso es equidad. También quiero hacerme mención en el artículo 20 en cuanto a la constitución de la cuenta especial, que tanto el texto enviado por el Ejecutivo como por el de la Comisión nos indica crear un consejo consultivo por 5 personas que serán ad honorem, en fin. Pero yo quiero indicar que todos los ecuatorianos tenemos experiencias, ¿sí? Tenemos la reconstrucción de Manabí. ¿Y qué pasaron con esos recursos? De igual manera se crearon un consejo consultivo. ¿Y dónde se fueron aquellos recursos? Quiero mencionar también que el presidente de la República en cadenas anteriores manifestó la creación de un fideicomiso. Luego, a día seguido, nos manifiesta que creará un consejo consultivo. Tanto en el texto que envía el Ejecutivo al Pleno de la Asamblea y el que nos envía la Comisión de Desarrollo Económico, nos habla sobre ese consejo consultivo. Pero vamos a ver que todos, si desde en este momento se están viendo muchos casos de corrupción en el tema de compras de medicamentos, en el tema de compras de reactivos, etc. Lo que se necesita en este artículo 20 no es crear un consejo consultivo. Por ello pido que el gobierno nacional en este artículo, quiero que se incluya que el gobierno nacional creará un fideicomiso que administrará el fondo creado con los ingresos económicos establecidos en la presente ley, el fin exclusivo de asistencia humanitaria e impulso a la economía.
y que con el destino de estos recursos no sea el de una cuenta general del Estado, sino que vaya a una cuenta aparte. También pido cambiar el último párrafo por el siguiente. De forma permanente se deberá informar sobre la administración y el uso de estos recursos del fideicomiso a la Asamblea Nacional del Estado y a la Contraloría General del Estado, instituciones que tendrá la posibilidad de remover de sus cargos a uno o más de los miembros de este fideicomiso en caso de encontrar graves irregularidades de conformidad al procedimiento legal. También quiero hacerme mención sobre el artículo 25, que habla de los acuerdos de preservación de las fuentes de trabajo, tomando en cuenta que en materia laboral generalmente se anteponen los intereses de los empleadores. En este articulado se deberá establecer mecanismos de control previo a la suscripción del acuerdo. Esto con el fin de que no se vulneren los derechos laborales de los trabajadores. La ley es muy blanda y quiero recordar que la ley manda, prohíbe y permite. Y no se puede poner solamente por escrito que deberán llegar en acuerdo tanto el empleador como el trabajador. Se debe de dejar establecido en este articulado el mecanismo de control para la inscripción de este acuerdo. Por ende, pido que se agregue después del tercer inciso el siguiente texto. Los acuerdos tendrán validez siempre y cuando se cuente con la decisión de las 2/3 partes de sus trabajadores y se efectuará con la presencia del organismo de mediación de la función judicial y representantes de la organizaciones sindicales reconocidas por la Autoridad Nacional en materia de trabajo. Bajo ningún concepto, este acuerdo significará la disminución del salario básico unificado del trabajador, salvo en los casos que exista la reducción de jornada de trabajo, para lo cual la disminución será proporcional a la reducción de dicha jornada. De igual manera, quisiera que se incluya la siguiente disposición general. Mucho se ha hablado en la discusión del Pleno de la Asamblea y mucha gente está pidiendo sobre la eliminación de sueldos vitalicios. Pero hasta que esto se tramite, esa eliminación de sueldos vitalicios en la Comisión de Trabajadores, que es donde se está tratando este tema, pero sí podemos incluir un articulado aquí en esta disposición general. Por ello pido que se incluya el siguiente texto. Los expresidentes y ex vicepresidentes del Ecuador y quienes a su nombre se encuentren percibiendo la pensión vitalicia contemplados en los artículos 135 y 136 de la LOCEP deberán aportar una contribución humanitaria por el 50% de su pensión durante 9 meses, contados a partir del mes siguiente al de la promulgación de la ley en el registro oficial. De igual manera, quisiera que se agregue dos disposiciones transitorias. La primera, para el funcionamiento de las instituciones públicas, priorizar el uso de los bienes inmuebles que pertenecen al Estado. Por ello, todos los contratos de arrendamientos de los bienes inmuebles donde funcionan estas instituciones públicas deberán ser renegociados. Otra transitoria es que toda compra de insumos médicos relacionados a la emergencia sanitaria deberán ser realizadas sin intermediarios, es decir, directamente entre estados, es decir, el Estado ecuatoriano al estado donde se encuentre este fabricante, llámese si sean mascarillas, reactivos, en fin. Todos los días podemos escuchar, ver en noticieros, en las redes sociales, las denuncias que los mismos directores, tanto del Ministerio de Salud Pública como en el IES, los sobreprecios.
creo que esto es imprescindible poner en el texto para evidenciar si son en mandos pequeños, aquellos sobreprecios, o es en mandos mucho más altos. Quiero terminar indicando que todas estas observaciones, solicitando al presidente de la comisión y a sus miembros, sean acogidas. No porque se le expresa la asambleísta Rosa Verde Soto por la provincia de Tungurahua, sino porque es recogida del sentir de la ciudadanía en general. Y recordarle a la ciudadanía que juntos podemos salir de esta complicada situación. Para concluir, señor presidente, quiero también solicitar de manera muy comedida que en los próximos días podamos tener la culminación de la sesión 663, en donde tenemos la comparecencia de la señora Marisol Andrade Hernández, directora general del SRI, para que responda algunas de las preguntas que muchos asambleístas hemos realizado a esta dirección y que no hemos tenido respuesta. Sin más que decirle, muchas gracias por haberme permitido el uso de la palabra, señor presidente.